gracias antes de nada por haber venido a la charla que nos va a dar José Fernández de Aves de la Patagonia. Es muy exótico el asunto y peculiar, pero claro, él es experto en aves de allí porque vivió mucho tiempo y bueno, ahora él mismo se presentará. Este acto está englobado dentro de una serie de actividades que desde ANAPRI hemos preparado con mucho cariño, actividades de salir al campo, actividades de hacer fotos, incluso actos reivindicativos, y esta charla está dentro de esas actividades que están englobadas en la Gran Semana. ¿Y qué es la Gran Semana? La Gran Semana es un evento a nivel nacional, aunque participan algunos países sudamericanos este año, que se organiza desde dos asociaciones, bueno, una plataforma de ciencia ciudadana, que es Observation.org, y una plataforma también decana de fotografía geolocalizada que es Biodiversidad Virtual. Ellos empezaron el año pasado, contaron la primera Gran Semana, se unieron más de 4.000 naturalistas, fue todo un éxito. Y este año, que es el segundo, ANAPRI ha participado con otra serie de actividades, entre las que está la charla que va a dar José. Y sin más, os paso con él, que es el que tiene que decir cosas importantes. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, lo primero, agradecer a ANAPRI. Yo soy socio de ANAPRI reciente, hace unos meses que me hice socio, y la verdad, bueno, encantado de que Eduardo me ofreciera la posibilidad de darnos esta charla. Así que bueno, muchas gracias a Eduardo, a José Antonio, el presidente, a Ángel también, que hizo la gestión para que pudiéramos tener la charla aquí en esta sala. Es fantástica, la verdad. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, me presento un poco. Bueno, mi nombre es José Fernández Piñar. Yo soy de Madrid. Y he vivido casi 9 años en Argentina, en la Patagonia, aquí con mi mujer Natalia, que ha venido a acompañarme también. Hemos vivido casi entre 2011 y 2020 en San Martín de los Andes, al norte de la Patagonia. Es un lugar cerca de Bariloche, que conozca un poco, bueno, en la zona de la Patagonia andina. Allí yo me he dedicado sobre todo a actividades de turismo, y ahí ya estando allí es cuando yo entré un poco en el mundo de la observación de aves, ¿no? Empecé a contactar con gente local que practicaba esta actividad, gente también vinculada a aves argentinas, que es el equivalente aquí a SEO, pues es la antigua Asociación Naturalista del Plata, ahora Aves Argentinas, parte de SEO BirdLife, como parte de BirdLife, como aquí SEO. Y bueno, poco a poco me fui metiendo. La verdad que es una actividad que me entusiasmó desde el primer momento. Y bueno, nosotros vivíamos en un entorno rodeado de naturaleza, rodeado de un parque nacional, donde era prácticamente salir de casa y empezar a ver cosas. Así que bueno, me fui metiendo cada vez más en la actividad, también sacando fotos, y bueno, terminé incluso siendo guía de observación de aves ahí en el Parque Nacional de Anín, que es donde nosotros vivíamos. Entonces, bueno, a lo largo de todo este tiempo, bueno, uno ya cuando toma el vicio de la observación de aves, pues bueno, cada vez que sale al campo, prismáticos y cámara de fotos. Y bueno, a lo largo del tiempo, digamos, he ido reuniendo una colección bastante buena de fotos de las aves de Patagonia, que es un poco lo que voy a enseñar aquí. Yo he tratado para no hacerlo excesivamente largo, porque bueno, la cantidad de especies es muy grande, bueno, he hecho un poco de selección, he traído un poco lo que es más común y más fácil de ver. La mayoría de las fotos son mías, pero bueno, como todos los que aquí saquéis fotos sabéis, pues bueno, nunca es muy difícil tener buenas fotos de todas las especies. Entonces bueno, en algunos casos he traído fotos de fotógrafos profesionales para que podamos ver bien cada especie. Notaréis la diferencia porque son mucho mejores que las mías. Así que enseguida os vais a dar cuenta.
Así que nada, paso a presentaros, voy a hablar una pincelada de un poco qué es la Patagonia y un poco algunos rasgos geográficos, digamos, y a partir de ahí empezamos a la presentación de las aves propiamente dicha. Así que bueno, lo primero, ¿qué es la Patagonia, ¿no? Es un poco difícil de definir la Patagonia porque no, es un lugar que no tiene una entidad política ni geográfica determinada. Es una región que básicamente está situada en el extremo sur de Sudamérica, está compartida por dos países, por Argentina y por Chile, pero no tiene unos límites muy claros a nivel político e incluso tampoco a nivel geográfico. Digamos que viendo el mapa, lo que sea un mapa de Argentina o Chile, bueno, así a grandes rasgos, abarca, digamos, la mitad sur de esos dos países. Por el norte se consideran sus límites geográficos, como pone, se considera el río Colorado, que está en Argentina, que es el límite entre las provincias de Neuquén y de Mendoza, y por el lado chileno, más o menos a la misma latitud, el río Biobío. Son un poco lo que se han considerado sus límites históricos, digamos. Y de ahí todo para abajo, hasta la isla de Tierra del Fuego, que la veis ahí abajo, donde está el estrecho de Magallanes, el canal de Beagle, y luego, bueno, comprende también todas las islas del Atlántico Sur, las Malvinas, las Georgias, que bueno, eso con todo en la reclamación política, eso que hay entre, o el conflicto que hay entre Argentina y el Reino Unido, pero bueno, geográficamente son sin duda parte de la Patagonia. Y luego, bueno, en la costa chilena también hay infinidad de islas, es básicamente una costa de fiordos glaciares con miles de islas, la mayoría de ellas deshabitadas, pero bueno, que nominalmente pertenecen a Chile. Es un territorio, como veis, enorme, más de 1 millón de kilómetros cuadrados, y así a grosso modo, bueno, 75% Argentina y 25% Chile. Todo esto cortado, lógicamente, por la cordillera de los Andes, que la veis aquí. Atraviesa toda la Patagonia de norte a sur. La cordillera de los Andes, como sabéis, es la cordillera más extensa del mundo, tiene más de 8.500 kilómetros, viene desde Venezuela y Colombia y parte toda América del Sur hasta la misma Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, o sea, aquí la cordillera, cuando uno más avanza al sur, como que las alturas van bajando, se va como hundiendo. Y aquí la cordillera de los Andes prácticamente, o sea, llega a entrar en una isla de Tierra del Fuego y prácticamente se sumerge en el mar. Las mayores alturas de los Andes están en los Andes centrales, en lo que sería Perú, Bolivia y bueno, el norte de Argentina, el norte de Chile, con muchos picos de más de 6.000 metros, entre ellos, bueno, Aconcagua, el más alto de América, que roza los 7.000, y infinidad, más cientos, diría, de picos de más de 5.000 metros. Aquí las alturas son más bajas, más o menos una media de 2.000, 2.500 metros, con algunos picos de 3.000, incluso, bueno, en la zona más al norte de la Patagonia, el pico de Ogullo, el volcán de Ogullo, que tiene 4.700, sería la mayor altura de lo que consideramos Patagonia. Como os digo, un territorio enorme y que comprende una cantidad de ambientes tremenda. Uno a veces piensa en Patagonia, sí se sabe mucho y le suena a un sitio muy frío, con mucho hielo, ventoso, pero bueno, hay un poco de todo. Hay desde los fiordos glaciares, que os comentaba, sobre todo en la costa chilena, bosques pluviales, o sea, bosques extremadamente húmedos, con precipitaciones en algunas partes de Chile de más de 4.000, 4.500 milímetros anuales, o sea, una auténtica selva, una selva fría, que se llama la selva valdiviana, que es, digamos, la zona más húmeda del bosque patagónico. Luego hay praderas, grandes llanuras, estepa. Aquí se ve claramente todo esto, bueno, la costa, las altas cumbres, el bosque, digamos, que está a ambos lados de la cordillera. A partir de aquí todo esto es estepa, que es una zona seca, mayormente llana, y que llega hasta la costa. O sea, es, digamos, la mayor extensión de Patagonia es estepa. Y luego tenemos, bueno, las dos costas, la Pacífica y la Atlántica, que son bastante diferentes tanto a nivel climático como de biodiversidad. En general tiene más biodiversidad la costa pacífica.
por la corriente de Humboldt, que viene desde el sur, es una corriente fría y que bueno, provoca ahí un movimiento de nutrientes y de especies que genera una biodiversidad enorme. Y luego además los hielos continentales, que los veis aquí, estas masas de hielo que todavía quedan en la Patagonia Austral. Estas masas son las mayores masas de hielo del planeta si descontamos el Ártico, la Antártida y Groenlandia. O sea, aparte de eso, son las mayores masas de hielo que quedan. Son dos. El campo de hielo norte, que es este, que está totalmente en territorio chileno, y este mucho más grande, que es el campo de hielo sur, compartido por Argentina y Chile. De aquí, digamos, caen los grandes glaciares que todo el mundo visita, el Calafate, el glaciar Perito Moreno, etc. Son parte de este enorme campo de hielo que todavía se mantiene. Estos glaciares, bueno, como todos los glaciares del mundo, están en bastante retroceso, pero bueno, hay en algunos sitios puntuales, como el famoso glaciar Perito Moreno, es un glaciar que se mantiene estable. Así que bueno, es un auténtico espectáculo. Bueno, vamos a decir un poco, bueno, el clima ya os he comentado un poco, pero bueno, es importante también saber daría para otra charla, ¿no? Pero toda la historia geológica que tiene la Patagonia, que es bastante compleja y es muy interesante. Antes de que se alzara la cordillera de los Andes, antes del Jurásico, la Patagonia, que también estaba situada más al norte, era una zona muy húmeda, calurosa y cubierta de bosques muy grandes de coníferas. Todo eso, bueno, con todos los eventos climáticos y geológicos que hubo, desapareció. Ese es el motivo también porque en la Patagonia hay campos de petróleo enormes que vienen de todo ese periodo, y también hay unos yacimientos de dinosaurios importantísimos, sobre todo de dinosaurios muy grandes, de grandes herbívoros. Es uno de los sitios más visitados por paleontólogos dedicados a dinosaurios. Luego eso cambió, con el choque de las placas se alzó la cordillera de los Andes y el clima cambió totalmente. La mayor parte de la Patagonia quedó como un lugar frío y mayormente seco, y bueno, el clima está sobre todo muy determinado por los vientos. El 90% del tiempo el viento de la Patagonia viene del Pacífico, del oeste hacia el este. Ese viento del Pacífico es un viento húmedo que viene cargado de humedad. Cuando choca con la cordillera de los Andes, ese viento tiene que subir para pasar la cordillera y ahí se enfría. Entonces lo que ocurre es que se deja una cantidad enorme de precipitaciones a lo largo de la cordillera y luego ya continúa el viento pero seco. Y ya todo, al poco de que uno se aleja de la cordillera, por el este, ya la vegetación cambia totalmente, una vegetación de este tipo. Un efecto Foehn. Exacto, Foehn, o como llaman también, lluvia rain shadow, ¿cómo llaman? Pierde la humedad. Exacto, entonces aquí, para que veáis un poco ese efecto, he puesto aquí dos imágenes extremas de dos sitios que no estarán separados más de 200-300 kilómetros. Esto es la selva valdiviana, esta es la parte más húmeda del bosque patagónico, mayormente en Chile. Hay algunas pequeñas áreas en Argentina, pero mayormente está del lado chileno, porque precisamente, como vienen de ese lado los vientos, es donde descarga mayor humedad. Y esto es la pura estepa patagónica en su versión, digamos, más prácticamente semidesértica, zona más seca. Aquí estamos hablando, como os decía, desde precipitaciones de 4.000, 4.500 milímetros anuales, y aquí estamos hablando de 200 milímetros anuales. Y es muy marcado el contraste, en una distancia muy corta, se pasa de esto a eso. Y bueno, un poco ya también para ubicar, bueno, a nivel político, bueno, ya hemos dicho que la Patagonia está compartida por dos países, que además no están muy bien avenidos. Y bueno, aquí para que veáis un poco del lado chileno, digamos, la Patagonia abarcaría toda esta parte. Son las provincias de Araucanía, la región de los ríos, la región de los lagos, la región de Aysén y la región de Magallanes y Antártida chilena. Y en el lado argentino son 5 provincias: Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz, y aquí en Tierra del Fuego, la provincia de Tierra del Fuego y islas del Atlántico Sur, Malvinas, Georgia, etc. Y luego, bueno, ya un poco a nivel de biodiversidad, pues bueno, estas son las grandes zonas, los reinos biogeográficos, cada uno con su historia evolutiva y con sus especies. Aquí, bueno, como sabéis, estamos en España, en la zona paleártica, euroasiática, y la Patagonia pertenece a la zona neotropical, que básicamente abarca toda Sudamérica y Centroamérica, con una historia evolutiva, digamos, y una serie de familias, tanto de aves como de mamíferos y de todo demás, pues particular, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de aves, pues realmente otro mundo, ¿no? Hay algunas especies que compartimos, muy pocas, algunas familias, pero la mayoría es todo diferente. Entonces, bueno, eso también lo hace muy atractivo. Y aquí, bueno, ya hablando un poco de también comentaba un poco antes, ¿no? Las ecorregiones de la Patagonia, las diferentes zonas biogeográficas. Esto es un mapa que, bueno, esto es toda Argentina, que tiene depende cómo se cuente, ¿no? 11, 13 ecorregiones. En la Patagonia tenemos básicamente la región de monte, que es esta. Patagonia vendría más o menos de aquí para abajo. Esto es la ecorregión de monte, que es una ecorregión típica del centro de Argentina. Es una ecorregión además que es exclusiva de Argentina. Después veremos un poco sus características. La estepa patagónica, que os comentaba antes, esta zona mayormente llana, aunque bueno, también tiene sus accidentes geográficos, seca, escasa precipitación y de mucho viento. Esta zona en verde es el bosque subantártico o bosque andino patagónico. Luego los altos Andes, que aquí están señalados en rojo, que son, digamos, la alta montaña. Aquí en este mapa solo llega hasta aquí, pero digamos que en la Patagonia esta región forma como islas. Son islas altitudinales que están, digamos, a lo largo de la cordillera. En la Patagonia, a partir depende bastante la latitud, ¿no? Pero bueno, aquí por ejemplo, donde nosotros vivíamos, a partir de 1800 metros ya desaparece la vegetación arbórea. Ya las lengas se hacen bajitas y ya llega un punto sobre 1700, 1800 que desaparecen. Entonces de ahí para arriba hasta las cumbres, que hay, bueno, hay cumbres de 2500 y hasta más de 3000 metros, es la alta montaña con sus especies propias y su clima totalmente diferente a lo que hay un poco más abajo. Y luego, bueno, las dos costas, por supuesto. Y luego, bueno, a nivel de aves, cuando lo quería separar así en ecorregiones, pues bueno, todo lo que son aves acuáticas con los diferentes cuerpos de agua que hay, ¿no? Que son lagos, lagunas, humedales, bueno, ríos, ya iremos viendo, después veremos un poco las aves acuáticas que podemos encontrar. Así que bueno, vamos a empezar con la ecorregión de monte. Son muchas especies, yo voy a ir un poco rápido porque son muchas fotos y quiero que veáis todas. Si tenéis algún comentario o algo que queráis preguntar de una especie, me decís y lo vamos viendo en el momento. Creo que es mejor hacerlo así un poco más interactivo. Pero bueno, tenemos que ir un poco rápido porque son muchas diapositivas y si no podríamos estar aquí todo el día. Así que bueno, la ecorregión de monte, como os decía, exclusiva de la Argentina, ahí marcada en color marrón. Es un relieve llano, con mesetas, no tiene grandes elevaciones. Es seco, suelo seco, pobre, básicamente rocoso y arenoso. Hay salares también y hay lagunas salobres que no son permanentes, que se forman con las lluvias, luego en la zona seca desaparecen. Poca precipitación, un ambiente semidesértico y con una vegetación, pues eso, de matorral básicamente, plantas xerófilas bien adaptadas a la falta de agua. Algunos de los más comunes son como el algarrobos, el chañar, los caldenes. También se dan bastante en el oeste de la Pampa, en la zona más seca de la Pampa. Así que bueno, vamos a ir un poco viendo.
especies propias de esta ecorregión. Lógicamente, yo las he separado las especies por ecorregiones, pero hay especies que no son exclusivas de una ecorregión, que las podemos encontrar en varias. Yo lo he ordenado de forma que, digamos, pongo las especies en el lugar donde es más común, pero bueno, no significa que todas las especies sean exclusivas de esta ecorregión y que no las podemos encontrar en ninguna de las otras. Así que bueno, empezamos con esta martineta coquetona. Esta especie es de la familia de los tinamús, es una familia también exclusivamente tropical y que bueno, se encuentran a nivel de familia prácticamente en toda Sudamérica, con unas adaptaciones muy grandes, digamos, a diferentes tipos de ambiente. Esta es la más común en la Patagonia. Se puede asemejar quizá a, no sé, a una perdiz, pero bueno, es de tamaño bastante más grande. De hecho, bueno, hay gente que las llama perdices, porque bueno, también cuando llegamos ahí los españoles y los conquistadores le ponían el nombre de lo más parecido que hay. Son bastante cazadas también, y la gente que las caza también las suele llamar perdices, pero bueno, a nivel de familia no tiene nada que ver, es otra historia. Aquí tenemos el milano blanco. Este sí que os resultará parecido a nuestro velanio, digamos, sería el equivalente, Milanus leucurus, arcipitriforme. Águila coronada. Esta es una águila también que está muy amenazada, está, vamos, en grave peligro de extinción, y bueno, hay en Argentina parecido un poco a Grecia, un grupo dedicado a rapaces y está haciendo un esfuerzo grande por sacar este águila adelante, que cada vez se ve menos y que también tiene bastantes problemas tanto con cazadores como un poco como pasa aquí con todo el tema de tendidos eléctricos, etc. Ah, sí. Ah, bien. ¿Qué decía? Hablaba de las pruebas de recuperación. El grupo que está ahí haciendo esa... Otra cosa que no os he comentado. Pues, los nombres comunes los he puesto todos como se conocen en Argentina, porque son los que yo manejo. Esto es un lío porque muchas de las especies están tanto en Argentina como en Chile. En Chile casi todas tienen otro nombre diferente, y si te vas a los listados de SEO en castellano, hay un nombre en castellano que en la mayoría de los casos también es diferente. Yo, para no liarlo y no poner 3 o 4 nombres de cada especie, que al final nos volvemos locos, he seguido el nombre de Argentina, que es el que yo manejo. Pero bueno, os he puesto también el nombre científico para que si alguno después quiera buscarlo, bueno, por el científico ahí no hay problema, porque es uno y solo uno. Gavilán mixto. Este es conocido aquí también, es el Harris Hawk, el aguilucho de Harry, ¿no? ¿Cómo le llaman? Es una ave que se utiliza, es americana y que se usa mucho en cetrería también. Aguilucho de Harry, me llaman, ¿no? Pero gavilán mixto lo llaman. Este es un juvenil. Vale. Ya pasamos a los jotes. Los jotes son los buitres del Nuevo Mundo. Son buitres, pero bueno, en realidad no están emparentados con los buitres euroasiáticos, digamos que tienen un aspecto similar y una forma de alimentación muy similar, pero por lo que se llama convergencia evolutiva, digamos, no están emparentados con los buitres nuestros. El cóndor es uno de ellos. Estos, digamos, son los hermanos pequeños, un poco más reducidos, pero vamos, son totalmente carroñeros. Cumplen una función importante porque bueno, limpian de cadáveres el campo. Y en Patagonia, otra cosa que no he comentado, la agricultura es muy escasa por una cuestión climática, por la falta de precipitación, por los suelos. Entonces la inmensa mayoría del territorio está dedicado al ganado. Entonces a estos bichos les va bien porque hay incluso son extensiones enormes, estancias inmensas, vacas con ovejas y bueno, y todos esos bichos que van muriendo, pues estos jotes se van ocupando de limpiar el terreno. Este es el jote de cabeza colorada. Este es una ave que está en toda América prácticamente. Llega hasta el sur de Estados Unidos y en la Patagonia es muy común, bastante fácil de ver en cualquier carretera.
y este es el otro, el jote de cabeza negra, que en la mayoría de países de la América lo conocen como zopilote. No sé si has escuchado zopilote, bueno, hay en todos lados, en México, en toda la zona del norte de Sudamérica, digamos. Yo creo que llega también, no sé si llega hasta Estados Unidos, pero hasta México seguro. Es extremadamente abundante, está muy acostumbrado también a la presencia humana y a comer desechos humanos como vertederos, basureros, etc. Como pasa aquí con la cigüeña. Esta es la agachona chica, esta es otra familia muy peculiar, familia Tinocoridae. Las agachonas, hay 4 especies. En la Patagonia podemos ver las 4, pero bueno, hay 2 de ellas que son muy difíciles. Aquí he puesto la agachona chica, después veremos la agachona patagónica. Una familia exclusivamente neotropical y solo con 4 especies, así que son muy buscadas por los observadores de aves que vienen de Estados Unidos, de Europa, porque es una familia, digamos, muy peculiar y muy específica, con muy pocos representantes y son bastante difíciles de observar por bueno, ese plumaje tan críptico que podéis ver. Palomas, tenemos la paloma picazulobo. Esta es una paloma también muy abundante en toda Argentina, llega hasta la Patagonia, pero vamos, se la ve mucho también por el centro del país, por las zonas más agrícolas. Ese típico ojo rojo. Y esta otra también, paloma manchada, también viene hasta el norte de Argentina, también muy común de ver en zonas rurales. Caza, también muy abundante, también causa algunos problemas en zonas rurales, en pueblos, porque bueno, hacen colonias enormes y bueno, la gente protesta. La lechucita vizcachera, quizá bueno, genera Atene, bueno, sería algo quizá similar a nuestro mochuelo, es bastante más grande. Esta tiene la peculiaridad de que nidifica en el suelo y hace como madrigueras, hace como agujeros donde no llega a ser como una madriguera como un conejo, como una cavidad, pero hace como una cavidad en el suelo donde anida y donde después la mayor parte del día los pollos están ahí a ras del suelo y la pareja ahí siempre vigilando atenta que no se acerque a ahí. Vizcachera, bueno, se refiere a la vizcacha, que es un roedor, que es su principal alimento, es un ratón grande. Halcón plomizo, muy bonito, con ese color ahí anaranjado en la base. Es un halcón pequeñito, más grande que un cernícalo, pero bastante pequeño. Y muy típico también así en zonas así semidesérticas, de ver así, pues como está ahí en la foto, ¿no? en postes así, en carreteras. El loro barranquero, bueno, esta es una fantástica también, forma unas colonias gigantes de nidificación. Normalmente estas, barranquero viene porque nidifican en las barrancas de los ríos, donde hay barro, hacen agujeros ahí y hacen unas colonias de nidificación inmensas. La mayoría de esas colonias están en la costa atlántica. Hay un sitio que se llama Estancia del Cóndor, que es la mayor colonia de citácidos del mundo, de nidificación. Creo que hay más de 30.000 parejas, bueno, fluctúa bastante, pero bueno, es una cosa gigantesca. Ahí nidifican y luego ya cuando sacan adelante los pollos ya se dispersan todos, digamos, hacia el interior y forman unas bandadas enormes que se suelen ver por el campo. Se acercan bastante también cada vez más a las ciudades, sobre todo en zonas así semi-rurales, son muy comunes de ver y cada vez se acercan más incluso a los pueblos. Nosotros nos hemos llegado a ver en invierno, allí en la ventana de casa, que bueno, se acercan a las casas o a las poblaciones. Sí, parecía como las torres. Sí, después vamos a ver la cachaña, que es más parecida a la cotorra. Esto es bastante más grande, pero bueno, sí se parece en el sentido de bullanquero, ruidosas, y de colonias grandes, de estar sobrevolando así alrededor de los pueblos, es una fina similar. Sí. Tiene una coloración increíble, es realmente muy espectacular de ver. Aquí tenemos, bueno, esta familia son los rhinocríptidos, después veremos otros más en el bosque. También es una familia exclusivamente neotropical, son aves muy terrestres, que se mueven siempre, vuelan muy poco, vuelan
solo lo necesario para que subís una rama y tal, pero no hacen grandes desplazamientos, viven sobre todo en el suelo, bastante juntos entre la vegetación. Estos son los dos que viven en zonas más abiertas, que quizás sean un poco más sencillos de ver, los dos son realmente muy difíciles. El gallito de arena, que como os he dicho, viven en zonas, en arenales prácticamente, en zonas con mucha tierra y arbustos sueltos. Entonces, bueno, se mueven entre los arbustos y, bueno, cuando te ven se hacen carreritas así rápidas para ocultarse entre los arbustos. Y el gallito copetón, sí, quizás de zonas con un poco más de vegetación, pero bueno, también bastante rutícola, bastante asociada a rocas. Son los rinoclídeos. José, una pregunta. Todas las aves que estamos viendo viven todo el año en la zona que necesitan. Eso no lo he puesto tampoco para no liar, pero la gran mayoría sí. Después hablaré en algunos casos de algunas migraciones, pero bueno, la gran mayoría sí, son residentes. Vale, no, como aquí el caso es totalmente distinto, que normalmente en la península siempre están... Claro, ahí también es que las migraciones son diferentes también. Para no complicarlo mucho, pero sí haría algunos comentarios. De todo lo que hemos visto hasta ahora, sí, son todas residentes. Esta otra familia, Furnáridos, es otra de las familias de paseriformes más grandes del Neotrópico. Tiene cientos de especies. Son todos así de colores marrones, bastante discretos. El nombre de Furnáridos viene, no sé si habéis sabido hablar del hornero, que es el ave nacional de Argentina. Es un furnárido muy común y que hace unos nidos de barro, así en forma redonda, con un agujero en el centro. Los construye en cualquier lado, en postes, en tendidos eléctricos, en cornisas, en todos lados. Es como es, digamos, el furnárido más común, más extendido. Bueno, toda la familia toma nombre del hornero. Aquí tenemos que el coludito de cola negra y el canastero coludo. Vale, los dos furnarios, estos son grandotes, pico grueso, los cacholotes. Cacholote castaño y cacholote pardo. Vale, otra familia, Mimidae, son las calandrias. Tenemos esta calandria grande, una calandria enorme con una cola súper larga. También está muy extendida en toda Argentina, se ve en la Patagonia, pero también en muchos otros lugares. Y esa otra, la calandria mora, esta es más patagónica, más asociada al sur, digamos, del país. Las calandrias son las que imitan, cantos. Sí, la calandria mora, bueno, tiene un canto súper complejo, sí, imita cantos y tiene un canto elaboradísimo. Icteridae, esta otra familia, los tordos. Tenemos el tordo remeguido, este también es muy común en toda Argentina, en el centro y en el sur. Este, por ejemplo, sí es migratorio. En la Patagonia solo lo vemos en verano y en invierno hace una migración, digamos, corta o no muy lejana al centro norte del país. Y el otro, el tordo músico, este sí que es residente. Bueno, vamos a pasar ya a la estepa. Como os he comentado antes, es la ecorregión que ocupa la mayor extensión de la Patagonia. Básicamente llanuras, con montañas no muy altas, mesetas, cañones, hay muchos valles fluviales bastante excavados. Cuando se fueron derritiendo los glaciares, se formaron ahí grandes cañones. Suelos pedregosos, con poca materia orgánica. El clima templado frío, en realidad, bueno, en verano puede llegar a ser bastante caluroso, pero bueno, es un clima, digamos, de extremos. Bastante calor en verano y en invierno un clima frío y heladas en cualquier momento del año. También muy determinado el clima por el viento. El viento se produce más viento, digamos, en primavera y en verano que en invierno. Así que bueno, en verano, a pesar de que el clima normalmente es más benigno, pero bueno, el viento puede ser huracanado en ocasiones. Y eso, bueno, también determina un montón de cosas, ¿no? A nivel biológico. Pocas precipitaciones, entre 100 y 300 milímetros anuales, y fuertes vientos del oeste, como os decía. Y dos tipos de vegetación, sobre todo praderas, de
de los géneros Stipa y Festuca, lo que llaman ahí coirones, que son ahí 3 o 4 especies, esas herbáceas, y luego pequeños arbustos de poco porte y normalmente bastante espinosos. Así que bueno, vamos a ir viendo algunas especies típicas. Bueno, este es el choique, o ñandú petiso, otra familia Reidae, sudamericana. Hay 2 especies, el ñandú, que es el más grande, que llega a medir 1,5 metros, y este, digamos, es el ñandú petiso, el más pequeño, mide más o menos 1,10 metros. Son aves no voladoras, que en algún momento volaron, pero perdieron su capacidad de vuelo, y son mayormente corredoras con esas enormes patas que podéis ver. Es una ave, bueno, muy peculiar, también de las más buscadas en la Patagonia. En algunas zonas escasa, en otras todavía bastante abundante. Bueno, se alimentan sobre todo del suelo, todo tipo de materia, tanto insectos, vegetación, bastante omnívoras. Y luego, bueno, tanto el ñandú como el choique tienen un sistema reproductivo bastante peculiar, donde el macho empolla huevos de varias hembras, los empolla todos juntos. Las hembras, que bueno, también son promiscuas, las hembras ponen huevos para varios machos, entonces al final el macho tiene un nido enorme con huevos de varias hembras. Las hembras ponen los huevos y se van, y el macho queda a cargo de empollar toda la nidada y de cuidar a toda la prole, digamos. Así que en el periodo reproductivo se ve muchas veces a un adulto seguido de 10, 15 chiquitines que van siguiendo. Bueno, es un macho con toda su descendencia, que además proviene de diferentes hembras. Así que bueno, un sistema bastante curioso. Esta otra es la Chiura patagónica, es de la familia que os comentaba antes, la familia Tinamidae, los inambúes. Estas dos familias, Reidae y Tinamidae, son las dos exclusivamente neotropicales, forman parte de un grupo de aves que se llaman paleognatos. Las aves a nivel así macro están divididas en 2 grandes grupos, paleognatos y neognatos. Paleognatos son solo 5 familias. 2 son estas, Reidae y Tinamidae, y las otras son de los casuarios, las avestruces de África y los kiwis de Nueva Zelanda. Se llaman paleognatos porque tienen la anatomía de los huesos del paladar es diferente al resto de los neognatos. Es como más antiguas, estarían como más emparentadas o más cercanas a los dinosaurios, el grupo de dinosaurios del que proceden las aves. O sea, serían, digamos, las aves más antiguas o menos evolucionadas. Así que bueno, esta Chiura realmente dificilísima de ver, súper críptica, se camufla perfectamente con el ambiente. Yo tengo algunas fotos, pero de pésima calidad, bueno, por eso tenía que traer esta. Bastante escasa también, siempre cerca del suelo, apenas vuela. Estas hacen vuelos muy cortos, pero vamos, solo en caso estrictamente necesario para hacer un pequeño desplazamiento, simplemente para ocultarse. ¿Qué tal van las esteparias por allí, por esa zona? Pues esto sería un poco el equivalente a las esteparias. Y bueno, en general no les va mal, porque ahí la estepa hay muy pocas poblaciones, hay estancias enormes ganaderas que están muchas veces incluso abandonadas, entonces no tienen esa presión humana tan grande. Pero bueno, aún así con algunas especies también hay otros problemas que luego mencionaremos algunos. Gavilán ceniciento, bueno, esto podría ser un poco parecido a nuestro aguilucho pálido, aguilucho cenizo, sería un poco el equivalente del género Circus, este es el macho. Aguilucho ñanco, este es un aguilucho muy común, tiene varios nombres, ahora en Argentina le han puesto ñanco, que es el nombre un poco indígena, se llama también aguilucho variable, en inglés le llaman redback hawk, o sea, el aguilucho de espalda rojiza. Esta es la hembra, que es un poco más grande, que es la que tiene la espalda de color marrón rojizo, y el macho, que es todo gris. Una especie abundante, fácil de ver,
Yo en general en la Patagonia observo que las rapaces son más fáciles de ver, se dejan acercarse más, son un poco más confiadas. Aquí a mí me cuesta mucho acercarme a las rapaces, o sea, sacar una foto como esta, aquí a mí me cuesta mucho y ahí como que, no sé, no tienen tanto, no sé, me da la sensación quizá un poco relacionada con que haya menor presión humana, que no tienen, no son tan huidizas, digamos. Así hablando en general, ¿no? Hablando de los... Pero allí las cazan a estas, están Ahí hay mucho cazador y sí, hay gente que las caza, evidentemente. Lo que pasa es que hay menos gente en general, ¿no? Hay más despoblado, entonces claro, las aves digamos que tienen más espacio. Pero no están protegidas. Pues trofeo, por conseguir un trofeo. Claro, Está, ¿no? sí, y de hecho hay mucho cazador, o sea, mucha caza de jabalí, mucha caza de liebre, de conejo, esas cosas. Todas esas especies además allí son exóticas, el jabalí, o sea que se cazan con total libertad porque no están protegidas. Entonces, pero bueno, los cazadores ya se sabe que un día salen a cazar jabalí y si se encuentran con jabalí y encuentran con la águila mora posada, pues le pegan un tiro al águila. Eso pasa igual que aquí o incluso peor, porque hay poco control, digamos. Bueno, este es el águila mora, digamos, este es el águila digamos, más típica de la Patagonia, muy espectacular, una águila grande, que se ve bastante fácil además. La bandurria astral, esto es un ibis, también muy común. Es una ave bastante asociada al agua, también lo he puesto en la estepa, pero bueno, siempre está en lugares de pradera húmeda o cerca de lagos también. Es bastante común también en las ciudades, está muy acostumbrada al tránsito humano y bueno, ahí donde nosotros vivíamos nos comían en el jardín, vamos, una ave muy conocida también por la gente porque está muy acostumbrada a verlo. La bandurria austral. Este es el tero, que bueno, esto es una ave fría, es digamos el ave fría de Sudamérica. Argentina de mantero, bueno, tiene otros nombres. Al contrario que aquí con las aves frías, que solo vemos en invierno, bueno, estas las vemos todo el año y las vemos en abundancia, son súper comunes, están muy acostumbradas también a los entornos urbanos, en jardines, en todas las veíamos cruzando por la calle prácticamente. Son muy ruidosas, tienen, sobre todo en la época de pre-reproductiva, tienen esos espolones también en las alas que se ponen bastante agresivas y muy gritonas. Y bueno, hay gente que no les gusta mucho porque a las 5 de la mañana empiezan a hacer bastante escándalo. Para alguna gente no son muy populares. Esta palomita cordillerana también bastante escasa, no muy fácil de encontrar, pero muy bonita con ese película azulado y esa manchita naranja. Una paloma muy pequeñita, más bueno, ahí era una palomita, pero sería más como una torcaza. ¿Sí? Una tajecaminos, esto también son difíciles de ver, ¿no? Entonces, como los de aquí, no totalmente nocturnos, por eso bueno, he traído esta foto de un profesional. Tajecaminos de Yarca. Hay 2 o 3 especies en la Patagonia, pero que son bastante, digamos, ocasionales. Esta, digamos, es la residente. Pero la serrano, bueno, ahí he puesto el nombre castellano, digamos, para identificarlo como chotacabras. Vencejo blanco, esto es un vencejo grande, también bastante escaso, bastante diferente en el sentido de compararlos de aquí, que los vencejos de aquí se mueven en grupos grandes. Este es un vencejo que se ve bastante solitario y bastante más grande que el vencejo nuestro. Y prácticamente blanco por abajo. Vencejo blanco, vencejo andino, está también en zonas a veces bastante elevadas, no es muy común de encontrar. Fácil verlo. El picaflor andino, bueno, espectacular. Había dudado entre ponerlo aquí o ponerlo en la zona de alta montaña, porque bueno, eso es bastante, frecuenta alturas bastante altas, pero bueno, sobre todo en invierno, estos por ejemplo, bueno, hacen migraciones altitudinales, ¿no? En invierno se les ve más en zonas bajas y en verano se van a las zonas elevadas. El picaflor andino o colibrí cordillerano. Como sabéis, bueno, toda la familia de los colibríes es una familia enorme, que es exclusivamente americana y que bueno, son cientos de especies. En la Patagonia en realidad solo hay 2, pero bueno, toda la zona norte de Sudamérica realmente bueno,
una diversidad de colibríes impresionante con todo tipo de formas y colores. El tucúquere, que sería un poco nuestro búho real, este es el búho americano. Este hace poco que lo han separado, esto antes era una especie del búho americano que va desde Norteamérica hasta Tierra del Fuego, que tiene 7 subespecies. Este ha sido, creo, si no me equivoco, la única subespecie que la han separado, la han considerado especie propia, tucúquere, que es el que vive en Patagonia, pero antes, hace unos años, era subespecie del búho americano, que es el búho virginianus. Es el mismo que se puede encontrar hasta el sur de Norteamérica. Vigida el carancho, estos son falconiformes. Este es una ave también muy abundante, muy fácil de ver en las carreteras y muy oportunista. Entonces, siempre está ahí al acecho, encontrar algún animal muerto. Es muy generalista, caza pequeños roedores, puede cazar serpientes también come carroña, así que está muy bien adaptado, o sea, muy generalista en su dieta, así que es muy abundante. Este, bueno, es más conocido en el resto de Sudamérica, más conocido como caracara, como lo llaman en Brasil, y normalmente en las islas lo encontráis como caracara, hay el caracara del norte y el del sur. Este es el del sur, que en Argentina lo llaman carancho. Chimango, también de la misma familia, falconidae, también una ave oportunista, muy acostumbrada al humano, muy común de ver en los pueblos, en las zonas donde hay papeleras, basura. Donde todos vivíamos, estaban por todos lados, un poco como las palomas. O sea, lo mismo te lo puedes encontrar en un sitio totalmente agreste como en la plaza de un pueblo. Son muy comunes. El concito colorado, que bueno, este sería el cernícalo americano, los parvelius. Este es el macho. Creo que es un poquito más grande que el nuestro y una coloración así un poco más variada, pero muy similar en cuanto a comportamiento, alimentación, todo ese mismo halconeo que hacen desde aquí. Esto ya es un paseriformes, los furnáridos, una caminera colorada. Camineras también dentro de los furnáridos hay un montón de especies, en la Patagonia hay 4 o 5, bueno, se ha puesto aquí la más común, que es la caminera colorada. Hay bastante rupícula también, que a veces se ve, sobre todo en verano, en sitios también bastante altos. La bandurrita esteparia, con ese pico curvo enorme. Teníamos la bandurria, que tiene ese pico curvado, bueno, por eso esta le llaman bandurrita, porque tiene el pico así también curvo, como si fuera un ibis, pero es otro furnario. Remolidera parda. Las remolideras también serían pueden ser un poco equivalentes a las lavanderas, siempre muy asociadas a cuerpos de agua, cerca de la orilla de ríos y de lagos. Hay varias especies. Esta es la parda. También furnario. Canastero patagónico, bueno, aquí lo mismo. Canasteros también hay 4 o 5 especies, os he traído solo los más comunes, bueno, para notar un poco. Canasteros se llaman porque hacen unos nidos así en forma de canasta con vegetación espinosa, normalmente con un orificio de entrada, a veces uno de salida, y son nidos grandes que se localizan bastante fácilmente así en zonas arbustivas. Entonces, normalmente es mucho más fácil ver el nido que luego ver el canastero, que son bastante huiditos. El cachudito de pico negro, es otra familia que son los tiránidos. Esta es otra de las grandes familias de paseriformes del neotrópico. Por número de especies, las familias más grandes son los furnáridos y estos otros que son los tiránidos, familia Tiranidae. Tordos, también muy común en zonas así de vegetación y de junco alto, asociadas a lagos y lagunas. Vale, vamos a pasar al bosque, un poco de agua. El bosque andino patagónico. Como os he dicho, bueno, es una línea delgada, muy delgada, que va de norte a sur.
digamos, a la falda de la cordillera. Es una línea muy estrecha, puede tener no más de 100 kilómetros de ancho. Hay mayor cantidad de especies vegetales, digamos, en el norte, digamos, cuando se va hacia el sur, la cantidad de especies, digamos, de vegetación va disminuyendo, digamos, es un bosque más simple, digamos, conforme uno se mueve hacia el sur. Predominio, bueno, como he puesto ahí, del género Notofagus, las hayas del sur, la lenga, el gire, el coihue. Estas son especies que son totalmente distintas a las que tenemos aquí y es un género que es exclusivo del hemisferio sur. Hay varias especies aquí en Patagonia y el resto hay que ir a buscarlas a los bosques de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de Australia y en entornos del Gondwana, cuando todo aquello estaba unido, toda esa masa de tierra. Y luego también, bueno, hay varias coníferas, la araucaria, el ciprés de la cordillera, los muy grandes, de gran porte. Es un clima, bueno, frío, templado, sobre todo muy húmedo, heladas todo el año, en invierno mucha nieve y la precipitación A las 9 son las 8. no, cierran y No. cierran, Vamos. tenemos que estar fuera. Vamos a ver, ¿qué todavía queda? Para que tú te... Sí, por eso te he dicho. Vale, la precipitación, bueno, como os decía, varía mucho, es más abundante en el lado chileno que en el lado argentino por el tema de la dirección de los vientos. Pues aquí, bueno, está la lámina argentínica del bosque de Araucarias, que es un bosque muy peculiar, que solo está en el norte de la Patagonia, es una conífera muy, muy peculiar y bueno, que está solo en áreas muy reducidas del norte de la Patagonia. Y también tiene una serie de especies de aves que están bastante asociadas a la Araucaria. Bueno, algunas aves del bosque, bueno, el esparvero variado sería un poco como el azor de aquí, ¿no? El Cipiter bicolor, caza, digamos, oculto entre el bosque más espeso. Estos dos aguiluchos, el aguilucho andino y el aguilucho cola rojiza, el buteo víbula y el buteo ventralis, dos aguiluchos muy escasos, bastante difíciles de encontrar y también muy buscados por los observadores. La paloma araucana, también, una paloma totalmente asociada al bosque patagónico, también estuvo en declive fuerte en los años 90, ahora parece que se están recuperando bastante. El colibrí austral, también abundante, digamos, el colibrí propio del bosque patagónico. Bueno, tiene la peculiaridad, bueno, varios colibríes hacen esto, pero probablemente este sea el mejor ejemplo. En invierno las temperaturas bajan mucho y este colibrí lo que hace es entrar con una especie de torpor que prácticamente cuando la temperatura cae de 5 grados, me parece que es una cosa así, queda como inerte y luego al día siguiente cuando vuelve a subir la temperatura como que despierta, porque tienen un metabolismo altísimo que tienen que estar comiendo constantemente, entonces cuando las condiciones son desfavorables queda como una especie de estado de torpor hasta que la temperatura otra vez permite activarse. Hiberna, pero no Claro, continuo, o sea, solo en el tiempo de la ese. noche, digamos. Ah, qué bueno. Un periodo acotado de tiempo. Vale, el caburé grande, muy espectacular, bueno, sería lo más parecido a nuestro monchuelo. La lechuza batedaz austral, también es una lechuza totalmente nocturna, muy oculta siempre en vegetación espesa, muy difícil de observar. Muy difícil. El carpintero gigante, que bueno, es el que vemos ahí en la portada, es el carpintero típico de este bosque de lengas. Es un carpintero enorme, creo que es el más grande de América también. Y bueno, ese es el macho con la cabeza roja y la hembra con ese penacho negro, bueno, también es una de las aves más buscadas. Carpintero batedaz grande, sería un poco
equivalente a nuestro pico menor. El carpintero pitío, este es un carpintero también más terrestre, más de comer insectos y hormigas más en el suelo que en los árboles. La cachaña, que esto sería lo más parecido a la cotorra, esta es la cotorra austral, digamos, el representante más austral de la familia de las cotorras. Muy común también, forma bandadas grandes, en verano suele estar en el bosque más alto y en invierno tiende mucho a acercarse a los pueblos y a comer ahí de los arbustos, de los jardines. Es una ave muy conocida, digamos, por la gente. La cotorra argentina no. La cotorra argentina está en todo el centro de Argentina y es, bueno, como aquí, está ahí cualquier cantidad, en la plaza está lleno. Pero bueno, está en su lugar, de cierto modo. Este es el chucao, también de la familia que os decía antes, los reinocríptidos, que son aves muy terrestres, que se mueven rápidamente en la vegetación, muy difíciles de observar, pero tienen unos cantos súper llamativos, así que normalmente se los localiza por el canto, luego ya verlos es otra historia, hacer una buena foto es difícil, pero bueno, también son muy buscadas porque es una familia muy específica de Sudamérica, los reinocríptidos. Aquí en el bosque tenemos 4 especies diferentes de chucao, que es este, el wet-wet. El wet-wet también va asociado al sonido que hace, el nombre, con ese ojo tan espectacular. El churrín grande, probablemente el más difícil de ver de los 4. Este vive en zonas súper húmedas del bosque, en lugares muy específicos, digamos. Hay un tipo de bambú ahí en el bosque, que es la caña coligüe, que está en las partes más húmedas del bosque, donde se hacen parches enormes de esa caña, y este vive ahí dentro, así que es bastante difícil de observar. Y este es el cuarto, que es el churrín andino, el más pequeño, quizás el menos llamativo, y este está también bastante asociado también a las orillas de los ríos. La bandurrita del bosque, antes habíamos visto la bandurrita esteparia, esta especie también la separaron de la esteparia y la del bosque. Hasta hace poco eran consideradas la misma especie, ahora se han separado. La rebolidea laucana, antes hemos visto la común o la parra, esta es un poco más oscura y es de zonas más boscosas. El rayadito, esta es también una de las aves más típicas del bosque patagónico, es un furnárido, tiene esa cola también muy llamativa, esa ceja color canela. El picorenda patagónico, trepa a los árboles, tiene un comportamiento muy similar a nuestro agateador, va trepando así por el tronco de los árboles, así, haciendo círculos y buscando ahí las pequeñas larvas e insectos que hay en la madera. Colilarga, está muy asociada también al bosque de cañas que os decía, a la caña coligüe, también muy difícil de observar, que está siempre metido en las zonas más espesas. Fiofio silbón, esta es otra ave migratoria, es muy común, muy abundante y hace una migración muy larga, se van hasta el sur y centro de Brasil y empezamos a escucharla en Patagonia en primavera y en verano. Seguimos ayudando. Yukon, otro tiránido, muy llamativo con ese ojo color rojo fuego. Un tiránido más grande, se exhibe bastante fácil de observar. Ahí, bueno, lo vemos en un comedero que teníamos en casa. El peutrén, un tiránido muy pequeñito, también bastante difícil de encontrar, se le suele localizar más por el sonido. Esta es la rara, que es un cortarramas, otra familia sudamericana, de la familia de las Cotingidae. Es una ave también espectacular. Cortarramas en el pico tienen como unas estructuras similares a dientes que utilizan para cortar las hojas y la vegetación, que es su principal alimento. La ratona común, que es el chochín. Como dice Saedon, bastante parecido al nuestro. Zorzal patagónico, una ave también muy común, muy fácil de ver. Como el ciervo patagónico, antes habíamos visto el andino, que es típico de la estepa. Este es el patagónico, que es de zonas de bosque.
Una ave también muy bonita, de los más, probablemente la ave más, el pájaro más colorido del bosque patagónico. Y el tordo patagónico. Cabecita negra austral, Pinus barbatus, son fringílidos, quizá podría ser equivalente a nuestros gordecillos. En forma en invierno bandadas muy grandes. Bueno, vamos a pasar ya a la alta montaña. Como os decía, bueno, las alturas en la Patagonia van bajando, uno se mueve al sur, pero bueno, a partir de los 1000 metros ya en Patagonia es alta montaña, porque ya no hay vegetación arbóreos. Entonces, bueno, se forman esas, lo que llaman islas altitudinales, ¿no? Donde hay muchos endemismos porque están separados unas zonas de otras en medio de un ambiente de bosque, unas islas de altura, digamos, y una vegetación típica de alta montaña adaptada a esas condiciones duras de sequía, de mucha nieve en invierno, de mucha amplitud térmica, de mucho viento, congelamiento, etc. Así que bueno, aquí tienes la otra gachona, la gachona patagónica, típica de zonas altas, muy críptica también, se la suele localizar más por el canto porque es muy difícil verlas cuando están en el suelo con ese plumaje. Por supuesto el cóndor andino, que se ve en la Patagonia con relativa facilidad. El cóndor, bueno, como sabéis, está en toda la cordillera de los Andes, pero en la Patagonia, digamos, donde están ahora mismo las poblaciones más abundantes, es probablemente por una cuestión de cómo está distribuida la tierra y organizada en los países más del norte de los Andes. Perú, en Ecuador, son todo propiedades pequeñas, donde quizás hay más presencia humana. En la Patagonia son estancias gigantescas, donde hay muy poca población y realmente hay menos presión por parte del hombre y hay mucho ganado, digamos, suelto. Entonces, al cóndor eso le viene perfecto porque encuentra comida con relativa facilidad. Y uno, vamos, Patagonia, a poco que suba a cierta altura, es bastante fácil ver cóndores y en ocasiones se ven concentraciones grandes. Macaco andino, bueno, este es el mismo género que los caracaras que veíamos antes, pero es más de zonas altas y bueno, bastante más escaso que el carancho que vimos antes, que está muy adaptado a las zonas más habitadas. Este es más solitario, más escaso. Las dormilonas, también aquí hay 5 o 6 especies, os he puesto las más comunes, son todas de zonas altas, muy rupícolas, siempre asociadas a roquedos. Os he traído la de ceja blanca, que es esta, y la dormilona fraile, tiene esa huella de color amarillo. Otro gaucho, el gaucho serrano en este caso, también bien asociado a roquedos y a zonas elevadas. El plomizo, otro tráupido, muy pequeño y aquí aguantando estoicamente el temporal de nieve. El llano andino, otro tráupido muy bonito, también muy de zonas muy altas, se empieza a ver a partir de 1800, 2000 metros, o sea que este es otro de los que para encontrarlo hay que caminar bastante. El jilguero grande, también bien típico de altura, y el caliceta negra andino. Vale, vamos ya a ir terminando con las costas. Aquí, bueno, las costas he traído solo lo que es fácil de ver desde la costa. No he considerado todas las aves de alta mar, porque daría para otra charla completa. Entonces, bueno, para acotarlo un poco, he puesto lo que se puede ver con cierta facilidad desde la costa, sin entrar para adentro. Bueno, hay más de 4.000 kilómetros de costa, entre el Atlántico y el Pacífico. Como os dije antes, hay mayor diversidad general en el lado del Pacífico, con la influencia de la corriente de Humboldt, y son costas muy diferentes. La Atlántica es una costa muy seca, con muy poca vegetación, con grandes acantilados de roca y playas de piedra, y la Pacífica es muy húmeda, con unos fiordos enormes de origen glacial, donde caen todavía glaciares que provienen del campo de hielo que hablábamos antes.
Así que bueno, tenemos aquí la caranca, que sería un ganso, parentado con los cauquenes que veíamos antes, es exclusivo de la costa y del extremo sur de la Patagonia. Este no se ve en cualquier sitio, aquí viene abajo. El quetro no volador, antes habíamos visto el volador, bueno, este no vuela, tiene las alas, digamos, atrofiadas, es un pato muy, muy grueso, de mucho peso y tamaño y que está siempre en el agua, no vuela. El quetro de cabeza blanca, este es otro de las especies endémicas de Argentina, solo está en una zona muy acotada de la costa atlántica, en el sur de la provincia de Chubut y un poquito del norte de Argentina. Así que bueno, es bastante buscado también por la gente que visita esas zonas porque es el único sitio donde se lo encuentra. El pingüino magallánico, que es muy común en ambas costas. Hay dos, este es el magallánico, luego está el pingüino de Humboldt, que está solo en el lado Pacífico. Es muy similar en apariencia, solo varía un poco esos patrones de plumaje blanco en la cara, así que bueno, os he traído el magallánico, que es el más fácil de ver, digamos. Este es el pingüino de penacho amarillo. Este sobre todo está en islas del Atlántico Sur, pero hay un lugar en la costa de Santa Cruz que se llama Puerto Deseado, donde hay una isla muy cercana a la costa, donde hay una colonia enorme de nidificación de pingüino de penacho amarillo. Entonces es un lugar espectacular ahí para verlo y prácticamente puedes caminar y pasearte entre los pingüinos. Este en inglés también es el que llaman rock hopper penguin porque va saltando, llega a la costa y se va a sitios rocosos elevados y va todo saltando rocas hacia arriba hasta que llega a los sitios elevados donde hace las colonias de nidación. El pingüino de Vincha, este también se le ve solo en el extremo sur, estos también llegan hasta la Antártida, pero son bastante comunes también en la zona de Tierra del Fuego. Y el Gentoo penguin, que es en inglés, quizás sea más conocido como pingüino Gentoo. Albatros de ceja negra, que también a veces llegan a la costa. Bueno, albatros hay pues, una enorme cantidad, tanto de albatros como petreles en alta mar, pero bueno, quizá este sea el que más frecuentemente se ve cerca de la costa. Los otros cormoranes, que como habéis visto, el cormorán gris, esta foto está sacada también en ese lugar de Puerto Deseado, que hacen hay una ría ahí con unos acantilados de rocas donde hacen unas colonias de nidificación enormes de varias especies de cormoranes que vamos a ir viendo. Este es el cormorán gris, para mí el más bonito de todos. Este es el cormorán de cuello negro. Y este es el cormorán imperial. Bueno, ahí se nos ha metido otra cosa que ahora veremos, pero es el cormorán imperial, que también es exclusivo de la costa, no se encuentra en aguas interiores. Y esta es la paloma antártica. Esta es otra especie muy buscada porque bueno, es una familia propia, Chionidae, que solo tiene dos especies. Esta paloma antártica, que bueno, en castellano picovaina de las Malvinas, es el nombre en castellano, picovainas. Hay otra especie que es más de las islas del Atlántico Sur más cercanas a la costa africana, y esta es la Antártica, la de Malvinas, que es la que podemos encontrar ahí. Se llama paloma, pero no es una paloma, no tiene nada que ver con una paloma, pero bueno, en Argentina la llaman así, paloma antártica. Pero es la familia Chionidae, que solo tiene esas dos especies. Los ostreros, tenemos tres especies: el ostrero pardo, el ostrero negro y el magallánico. El zarapito, el trinador, parecido al nuestro. La de casa de mar, que sería nuestra aguja. La gaviota cangrejera, esa que mencionaba antes, o gaviota de Olrock, también se llama. Es bastante común en la costa del Atlántico. La gaviota gris, esta también exclusiva de la Patagonia, muy peculiar en cuanto a la coloración, y también hace colonias de nidificación grandes en esos acantilados rocosos. Los escuas o pájaros, aquí en esta foto tenemos los dos que se pueden observar, el canela de la izquierda y el antártico de la derecha.
gavetines, bueno, estos son los charranes y fumareles, y allí se llaman gavetines. Hay varias especies, estas son las más comunes, que es el gavetín sudamericano, el real, más grande, pico más grueso, y este otro que, bueno, que es el rallador, que tiene ese pico decurvado para abajo en el que va recorriendo la superficie del agua y cuando siente el contacto del pez, ahí cierra y sale volando. Eso es todo. Muy bien, muy bien. Para que disfrutéis. O sea que nos debes otra charla, entonces, has querido decir. Si quieres, la de Marina. No, pero a ver, yo ya sabes que tomo nota, ¿no?